Hola, buenos días, qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer, iniciando una nueva jornada. El Señor es bueno y sigue extendiéndonos su gracia y su misericordia. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos ahí su me gusta. También le invito para que juntos iniciemos orando. Mi buen Dios y Padre, gracias por este día, gracias por el momento de meditación. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando le va bien al pueblo de Dios, cuando le va bien a un hijo de Dios, hay que contarlo, comunicarlo al resto de los hermanos. Hoy es lo que veremos en el capítulo número 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Por eso cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles de forma ordenada lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y tuve en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo suspendido por las 4 puntas, que bajaba del cielo y llegaba hasta mí. Cuando fijé los ojos en él, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se repitió 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. En aquel instante llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un hombre, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que, puesto en pie, le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Pedro dando testimonio, porque ellos se lo habían pedido. No entendían todavía que el Espíritu Santo podía también entrar en la vida de aquellos que no eran judíos. Y ahora Pedro termina su intervención con esta pregunta: ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Verso 18: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La verdad era para todos. Cuando una verdad llega a su vida, medítela y que sea esta conforme a la palabra de Dios. Verso 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén,
y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra de Dios tenía que seguir. Ahora los griegos de nacimiento también la escuchaban. Y Bernabé va en busca de Saulo, porque éste debía ser preparado para la predicación del Evangelio a los gentiles. Y es ahí en Antioquía en donde se llama por primera vez cristianos, que si lo traducimos, pequeños Cristos, porque se parecían mucho a aquel que ellos seguían. Nosotros nos parecemos a Cristo, somos verdaderos cristianos, reflejamos a Cristo en nuestra vida. Meditémoslo. Verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aún el Espíritu Santo trabajando con la profecía. Y estos profetas habían anunciado aquella hambruna que vendría, y así de esta manera los cristianos se mantendrían apercibidos. Maravilloso cómo el Señor permitió el avance del Evangelio en ese primer siglo, cómo permitió también el avance del Evangelio en el siglo pasado, en todo el mundo por medio de aquellos evangelistas de nuestra iglesia, también ahí con los pioneros en el siglo XIX, pero sobre todo maravilloso cómo el Señor lo hará en este siglo antes de su segunda venida. Pero para ello estamos dispuestos a ir. Amén. Para que lo meditemos durante este día. Oh mi Dios, gracias por esta jornada, gracias por el sol que nos das. Gracias, sobre todo por el sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo, porque Él intercede por nosotros, pero también actúa en nosotros por medio de Dios Espíritu Santo. Que ahora, Señor, nosotros estemos dispuestos a llevar tu palabra a otros. Bendice nuestras vidas, ponemos todo en tus manos de amor, aún nuestra familia, nuestro hogar, para que obres con ellos conforme a tu santa voluntad. Padre amado, oramos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor le guarde y le bendiga. Tenga un feliz y bendecido día.